el Espíritu Santo nos acompañe para ingresar en la Biblia. Voy a comenzar a comentar el primer libro de los Reyes. Aquí se nos va a dar cuenta de varios de los principales reyes, sobre todo al principio de Salomón y de David. El capítulo primero dice: el rey David era ya anciano de edad muy avanzada. Y dice: entre tanto, Adonías, hijo de David, se levantó en armas y dijo que él sería el rey. Su padre no lo había contrariado en toda su vida, ni le había preguntado por qué hacía lo que hacía. Adonías, que había nacido después de Absalón, era muy bien parecido, había hecho un trato con Joab, el hijo de Sarvia. Entonces, de pronto resulta que cuando ya David está por despedirse, uno de sus hijos se quiere adelantar y se quiere autonombrar rey. Se llamaba Adonías. Entonces, Betsabé, la mamá de Salomón, hijo de David, fue a ver al rey. Iba muy triste. El rey le pregunta: ¿qué te pasa? Ella respondió: Su Majestad me juró por el Señor su Dios que mi hijo Salomón reinaría después de su Majestad y que subiría al trono. Pero sucede que Adonías se ha proclamado rey y su Majestad no lo sabe. O sea, el otro hijo se había proclamado ya rey, Adonías se había proclamado rey. Mientras ella hablaba con el rey, llegó el profeta Natán y se lo hizo saber al rey: ha ordenado su Majestad que Adonías reine después de su Majestad. Y el rey dice: no, de ninguna manera. Y dice entonces el rey: juro por el Señor que me ha librado de toda angustia, que lo que juré por el Señor, el Dios de Israel, te lo cumpliré hoy mismo. Tu hijo Salomón subirá al trono en mi lugar y reinará después de mí. Luego el rey David ordenó que llamaran al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. El rey les dice: háganse acompañar de los funcionarios del reino, monten a mi hijo Salomón en mi mula y llévenlo a Gihón. En cuanto el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo consagren como rey de Israel, toquen el cuerno de carnero y griten: ¡viva el rey Salomón! Luego sírvanle de escolta para que venga y se siente en mi trono y reine en mi lugar, pues he dispuesto que él sea el jefe de Israel y de Judá. Luego el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos fueron y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gihón. Ahí el sacerdote Sadoc tomó del santuario el cuerno con el aceite y consagró como rey a Salomón. A continuación tocaron el cuerno de carnero y todo el pueblo gritó: ¡viva el rey Salomón! Así es que ahora Salomón ya ha sido nombrado rey por el rey mismo David, por el sacerdote principal. Ahora, aquel hijo del rey de David, Adonías, por su parte, por miedo a Salomón, se levantó y fue al santuario y ahí buscó refugio agarrándose los cuernos del altar. Es que había esta tradición. El que era perseguido y lograba entrar en el santuario y se agarraba de los cuernos del altar, a él no lo podían tocar. Entonces aquel se atrevió a hacer eso. Le fueron a contar todo a Salomón. Salomón respondió:
Si se porta como hombre de bien, no caerá al suelo ni un pelo de su cabeza. Pero si se descubre alguna maldad, él morirá. Enseguida Salomón mandó que lo retiraran del altar. Luego Adonías fue y se inclinó ante el rey Salomón, y éste le ordenó que se fuera a su casa. O sea, aquel que se había autoproclamado rey, Adonías, ahora se va a hincar ante Salomón y lo reconoce como rey. La muerte de David se acercaba por momentos, así que David ordenó a su hijo Salomón: voy a emprender el último viaje como todo el mundo. Ten valor, pórtate como un hombre, cumple las ordenanzas del Señor tu Dios, haciendo su voluntad y cumpliendo sus leyes, mandamientos, decretos y mandatos, según están escritos en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Así es que estos son los últimos consejos que el rey David le da al nuevo rey, su hijo Salomón. En el versículo 10 del capítulo 2 dice: David murió y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Fue rey de Israel durante 40 años, de los cuales reinó 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Luego reinó Salomón en lugar de David su padre, y su reinado fue muy estable. Bueno, ya hay nuevo rey. Aquí el capítulo 3 del primer libro de los Reyes nos dice: Salomón emparentó con el faraón, rey de Egipto, pues se casó con su hija, la llevó a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio y el templo del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén. Bueno, aquí Salomón ya comienza con un mal paso. Se va a casar con una pagana, la hija del rey de Egipto. Como que no había en el pueblo hebreo. Una noche en Gabaón, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Qué hubiéramos pedido nosotros si el Señor nos pide eso? ¿Y qué fue lo que le pidió Salomón? Salomón le dijo: te pido sabiduría, la sabiduría de Dios. Y le dijo: porque no me has pedido otra cosa, te voy a hacer el rey más sabio que hay. Entonces Salomón fue hecho el rey más sabio. Bueno, ahora aquí el libro da una muestra de lo que hizo este rey sabio Salomón. 2 prostitutas que dormían en un mismo cuarto tuvieron su respectivo hijo, pero una de ellas en la noche, sin darse cuenta, se acostó sobre su hijito y el hijito murió. Entonces ahí mismo en la noche, aquella del hijo muerto llegó y le cambió, le puso el hijo a la otra y le dejó el muerto a la otra. Cuando despertó la verdadera mamá, ella protestó y la otra no. Entonces las dos fueron ante Salomón. Salomón oyó lo que ellas exponían. La verdadera mamá contó la historia y la otra a su manera. Cada una decía que era la mamá. Entonces el rey Salomón dijo: traigan una espada. Traigan al niño vivo y pártanlo a la mitad. Una mitad para una y una mitad para el otro. La otra dijo: está bien, mitad para cada uno. En cambio la otra dijo: no lo maten, déselo a él, pero no maten a mi hijo. Y el rey Salomón dijo: esta es la mamá. Así es que demostró su sabiduría en esa forma y lo recuerda la Biblia. Seguimos entonces con el rey Salomón. El rey Salomón va a levantar un templo maravilloso. Ese templo lo quería levantar David, pero el Señor le dijo: no te toca a ti, le va a tocar a tu hijo, uno de tus hijos. Y es Salomón precisamente. Dice aquí en el capítulo 6:
El Señor se dirigió a Salomón y le dijo: en cuanto al templo que estás construyendo, que quiero decirte que si te conduces conforme a mis leyes y decretos y cumples todos mis mandamientos, portándote conforme a ellos, yo cumpliré la promesa que hice a David tu padre respecto a ti, y viviré entre los israelitas y no abandonaré a Israel, mi pueblo. Bueno, le hizo esta promesa el Señor. Ahora Salomón va a construir un templo maravilloso. En el capítulo 7 dice: también edificó el palacio llamado Bosque del Líbano, en el cual tenía 45 metros de largo y 22,5 de ancho. El palacio donde Salomón vivía tenía un patio en la parte de atrás y una sala de igual construcción, y el palacio que construyó para la hija del faraón que tomó por esposa tenía una sala semejante. Salomón entonces va a llevar a cabo la construcción del famosísimo templo de Jerusalén. Ya el Señor había profetizado que uno de los hijos de David lo iba a hacer, y a él le tocó y puso todo esmero. Primero los sacerdotes llevaron el arca de la alianza, que también le llaman el cobre. Después los sacerdotes llevaron el cofre del pacto del Señor al interior del templo hasta el lugar santísimo bajo las alas de los seres alados, los cuales tenían sus alas extendidas sobre el sitio donde estaba el cofre, cubriendo por encima tanto el cofre como sus travesaños. Al salir los sacerdotes del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor, y por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron quedarse para celebrar el culto, porque la gloria del Señor había llenado su templo. Así fue la gran consagración de ese famosísimo templo de Jerusalén, que más tarde va a ser destruido unos 40 años después de la muerte y resurrección de Jesús. El Señor va a hacer un pacto con Salomón, capítulo 9. El Señor le dice: pero si ustedes y sus hijos se apartan de mí y no cumplen los mandamientos y leyes que les he dado, sino que sirven y adoran a otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado. Arrojaré de mi presencia el templo que he consagrado, e Israel será motivo de burla constante entre todas las naciones. En cuanto a este templo, será convertido en un montón de ruinas, y todo el que pase junto a él se asombrará y se burlará y preguntará por qué actuó el Señor así con este país y con este templo. Y le responderán que fue porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó de Egipto a sus antepasados, y porque se aferraron a adorar y servir a otros dioses, que por eso el Señor hizo venir sobre ellos tan grande mal. Así es que el Señor pone sobre la mesa las condiciones de bendición o maldición. La fama de Salomón se había extendido por todo el mundo. Y por eso en el capítulo 10 se habla de que la reina de Sabá visita a Salomón. La reina de Sabá oyó hablar de la fama de Salomón que había alcanzado para honra del Señor, y fue a Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó rodeada de gran esplendor, con camellos cargados de perfumes y con gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando llegó ante Salomón, le preguntó todo lo que tenía pensado. Y Salomón respondió a todas sus preguntas. No una sola pregunta de la cual no supiera la respuesta.
Y después le va a decir, lo que escuché en mi país acerca de tus hechos y de tu sabiduría es verdad, pero solo he podido creerlo ahora que he venido y lo he visto con mis propios ojos. En realidad no me habían contado ni la mitad, pues tu sabiduría y tus bienes son más de lo que yo había oído. Ahora aquí hace un comentario. El capítulo 10 dice, el rey Salomón superaba a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Todo el mundo quería verlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Y todos le llevaban cada año un regalo, objetos de plata y de oro, capas, armas, sustancias aromáticas, caballos y mulas. Todo maravilloso. Y ahora entra el capítulo 11, una desgracia. El rey sabio lo que va a hacer. El capítulo 11 dice, además de la hija del faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, es decir, mujeres de las naciones con las que el Señor había prohibido a los israelitas establecer relaciones matrimoniales, porque seguramente harían que sus corazones se desviaran hacia sus dioses. Era prohibición estricta del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara hacia otros dioses, pues no se había entregado por completo al Señor su Dios como lo había hecho David su padre. Así pues, los hechos de Salomón fueron malos a los ojos del Señor, pues no siguió fielmente al Señor como lo había hecho David su padre. Aquí viene entonces la intervención del Señor. Él había puesto sus condiciones. El Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él y se le había aparecido 2 veces y que le había ordenado no rendir culto a otros dioses. Sin embargo, él no hizo caso de lo que el Señor le había ordenado. Por lo tanto, el Señor le dijo a Salomón, ya que te has comportado así y no has cumplido el pacto y las leyes que te ordené, voy a quitarte el reino y a dárselo a uno de los que te sirve. Así es que se le fue la bendición a Salomón. Ahora, aquí va a aparecer un hijo de Salomón. Jeroboam, hijo de Shabat, se rebeló contra el rey. Jeroboam era un funcionario de Salomón de la ciudad de Sereda y de la tribu de Efraín. Por aquel entonces, un día en que Jeroboam salió de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías, el de Silo, que iba cubierto con una capa nueva. Los dos estaban solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que llevaba puesta, la rasgó en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque el Señor Dios de Israel te dice, voy a quitarle el reino a Salomón y a darte a ti 10 tribus. A Salomón le dejaré solo una tribu, por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las ciudades. Porque Salomón me ha rechazado. Se ha puesto a adorar a Astarte, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, y a Milcom, dios de los amonitas. Sus hechos no han sido buenos a mis ojos y no ha cumplido mis leyes y decretos como lo hizo David su padre. Además el Señor dijo, solo dejaré una tribu a su hijo, para que la lámpara de David mi siervo se mantenga siempre encendida ante mí en Jerusalén, la ciudad que escogí como residencia de mi nombre. Y dice, y si obedece todo lo que yo mande, y tus hechos son rectos a mis ojos, y si cumplen mis leyes y mandamientos como lo hizo David,
mi siervo, yo estaré contigo y estableceré firmemente tu dinastía como establecí la de David y te entregaré a Israel. Y aquí pues ya va a venir entonces la muerte de Salomón. En el capítulo 11 al final dice: Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel durante 40 años. Y cuando murió lo enterraron en la ciudad de David, su padre. Después reinó en su lugar su hijo Roboam. En el capítulo 12 se nos narra ya con que Roboam tiene el reino. Roboam es hijo de David. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había ido allá para proclamarlo rey. Pero lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba todavía en Egipto, a donde había huido del rey Salomón. Entonces, Jeroboam reconstruyó la ciudad de Siquem, que está en los montes de Efraín, y se estableció en ella. Luego reconstruyó también Penuel, pero pensó, la dinastía de David puede recuperar el reino. Si esta gente va a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, volverán a sentir afecto por Roboam, rey de Judá. Entonces me matarán y se volverán a Roboam, rey de Judá. Después de haber consultado el asunto, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: ustedes, israelitas, ya han ido bastante a Jerusalén. Aquí tienen sus dioses que los sacaron de Egipto. Entonces puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue la causa de que Israel pecara, pues la gente iba a Betel y a Dan para adorarlos. Construyó también santuarios paganos y nombró sacerdotes del pueblo que no eran levitas. Esto lo hizo Jeroboam. Jeroboam estaba quemando incienso sobre el altar y llegó a Betel un profeta de Judá, llamado por el Señor. Y por orden del Señor habló con fuerte voz contra el altar diciendo: de la dinastía de David nacerá un niño que se llamará Josías y que sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos, que sobre ti queman incienso y sobre ti quemarán huesos humanos. Aquel mismo día el profeta dio una señal prodigiosa. Dijo: esta es la señal prodigiosa que el Señor ha anunciado. El altar se hará pedazos y la ceniza que hay sobre él se esparcirá. Cuando Jeroboam escuchó la sentencia que el profeta había pronunciado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: aprésenlo. Pero la mano que había extendido para señalarlo se le quedó tiesa y no pudo moverla. Entonces el rey, dirigiéndose al profeta, dijo: te ruego que ores por mí al Señor tu Dios para que mi mano se cure. El profeta rogó al Señor y la mano del rey quedó sana como antes. Luego dijo el rey al profeta: ven conmigo a mi casa para que comas algo y te haré un regalo. Pero el profeta respondió al rey: aunque me des la mitad de tu palacio, no iré contigo, ni comeré pan, ni beberé agua en este lugar, porque así me lo ha ordenado el Señor. El otro quería ganarse al profeta, Jeroboam, que se quería ser el rey. El profeta se fue por otro camino distinto. Entonces aquí quedamos con ese problema. A pesar de esto, Jeroboam no abandonó su mala conducta, sino que volvió a nombrar sacerdotes de entre el pueblo para los santuarios paganos, a quien así lo deseaba. Jeroboam lo consagraba sacerdote de tales santuarios. Tal proceder fue la causa
de que la descendencia de Jeroboam pecara y que por lo mismo fuera exterminada por completo. Así es que Jeroboam quería hacerse el rey y estaba ordenando también sacerdotes. Y aquí, capítulo 17, va a aparecer uno de los dos grandes profetas que van a estar en ese tiempo. Uno es Elías y el otro es Eliseo, dos maravillosos profetas. Dice así: el profeta Elías, que era de Tisbe, de la región de Galaad, dijo a Acab: juro por el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no lloverá ni caerá rocío hasta que yo lo diga. Por eso el Señor le dijo a Elías: vete de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo Querit, que está al oriente de Jordán. Ahí podrás beber agua del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Bueno, entonces el profeta Elías se retiró junto al río, ahí estaba. Aquí de intermedio van a poner un hecho muy conocido, lo que llamamos el de la viuda de Sarepta, que consiste en lo siguiente. Entonces el Señor le dijo a Elías: levántate y vete a la ciudad de Sarepta en Sidón y quédate a vivir ahí hasta que yo te lo ordene. Bueno, el otro va y de pronto tiene mucha hambre y a una viudita le dice: ¿me pudieras dar de comer? Profeta le dice: solo tengo agua, te la voy a dar. Inmediatamente: pero pan no, solo tengo un poquito de harina, me la voy a comer con mi hijo y nos vamos a morir, es lo último que queda. Y el profeta le dice: dame el pan y no te va a faltar nunca ni aceite, ni pan, ni harina. Y la ancianita, la viuda, en fe, porque era profeta, se lo dio, y aquí dice eso. La viuda fue e hizo lo que Elías le había ordenado, y ella y su hijo tuvieron comida para muchos días. No se acabó la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra, tal como el Señor lo había dicho por medio de Elías. Algún tiempo después cayó enfermo el hijo de la viuda, y su enfermedad fue gravísima, tanto que hasta dejó de respirar. Entonces la viuda le dijo a Elías: ¿qué tengo yo que ver contigo, hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mis pecados y hacer que mi hijo se muera? Y el profeta le respondió: dame a tu hijo. Y tomándolo del regazo de la viuda, lo subió al cuarto donde estaba alojado y lo acostó sobre su cama. Entonces se le va a echar encima y lo va a resucitar y le va a entregar el hijo. Así es que este pasaje es importante. Primero, por la fe sencilla de la viuda, que le entrega el pan al profeta en nombre de Dios, porque es profeta, y cree lo que él dice: no te va a faltar ni el aceite ni la harina, y de veras así fue. Y después le resucitó también a su hijo. Este es el famoso profeta Elías. Ahora aquí va a aparecer otro rey, el rey Acab. Este tiene una esposa tremenda y lo va a arrastrar hacia el mal también. Aquí dice: Acab fue a encontrarse con el profeta Elías. Cuando lo vio, le dijo: así que tú eres el que estás trastornando a Israel. Yo no lo estoy trastornando, contestó Elías, sino que tú y tu gente, por dejar los mandamientos del Señor y render culto a las diferentes representaciones de Baal, manda ahora gente que reúna a todos los israelitas en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene.
Jezabel era la esposa de este. Mantenía toda esa idolatría Jezabel. Y el otro, Acab, pues se dejaba dominar por su esposa. Por eso ahí la que dominaba era la esposa Jezabel. Acab mandó llamar a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Si el Señor es verdadero Dios, síganlo a Él. Si Baal lo es, a Él deberán seguirlo. Yo soy el único profeta del Señor que ha quedado con vida, en tanto que de Baal hay 450 profetas. Pues bien, que se nos den 2 becerros y que ellos escojan uno y lo descuarticen y lo pongan sobre leña, pero que no prendan fuego. Luego ustedes invocarán sus dioses y yo invocaré al Señor. Y el Dios que responde enviando fuego, ese es el Dios verdadero. Buena propuesta, respondió todo el pueblo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escojan uno de los becerros. Entonces aquí estaba un desafío. 450 profetas idólatras de Baal contra un solo profeta que había quedado, el profeta Elías. Y les dice: miren, pongan ustedes el cordero que han escogido ahí, pidan al cielo que caiga fuego y lo consuma. Y aquellos comienzan a bailar, comienzan a danzar, con navajas se sacan sangre, y el profeta Elías comienza a burlarse y les dice: griten más fuerte, porque es un Dios, a lo mejor está ocupado o está haciendo sus necesidades o ha salido de viaje, tal vez esté dormido y haya que despertarlo, ya que ellos va de gritar y pasó el tiempo y nada. Ahora le toca el turno al profeta Elías y él comienza diciendo: llenen 4 cántaros de agua y vacíenlos sobre el holocausto. Le echaron agua al holocausto y aquel se puso en oración. Y de pronto va a caer el fuego, va a consumir, y entonces todos se dan cuenta: el Dios de este profeta es el verdadero Dios. Entonces él tiene derecho y pena de muerte para todos los 450. Así es que aquí se presenta este famoso profeta Elías con estos signos y milagros de parte del Señor. Nos vamos a quedar aquí, entonces estamos en el primer libro de los reyes, que nos recuerda los varios reyes de esa monarquía y los grandes profetas. Y apareció el profeta Elías, luego aparecerá el profeta Eliseo. Que así sea para todos nosotros. Amén.